Bueno, estamos en el primer bloque acá del Proyecto Federal con Leo Anzalone, que es economista. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué Muy tal? buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, Leo, muchos temas para hablar. A ver, pregunta número uno, vamos al grano. El gobierno propone, bueno, que los salarios le tengan que enganar a la inflación. Y vamos a una inflación que le cuesta desacelerarse. ¿Cómo ves ese primer escenario? Bueno, que tenés razón, pero los últimos meses vemos cómo la inflación viene efectivamente aflojando, bajando la velocidad. Digo, la inflación es un tren que viene muy fuerte, a mucha velocidad, y en los últimos meses se empieza a ver cómo eso se desacelera. Me parece que en los datos que vamos a conocer próximamente eso se va a reafirmar. Y esto que vos decías de que los salarios le ganen a la inflación, a mí me parece que es mucho más que una retórica. Me parece que el gobierno está... Ese es un objetivo de política. Disculpa, te quiero interrumpir acá. Ahí comparto con vos por lo siguiente. Sabemos que las políticas en cuanto a combatir la inflación de la gestión anterior era pisar los salarios porque eran la causa de inflación. Pisar. No emitir porque eran las causas de inflación, inflación hubo. ¿Qué pasa ahora? Y ahora viene el lado crítico. ¿Sí? Te estoy partiendo del primer diagnóstico de la gestión anterior. El gobierno dice, queremos que los salarios le ganen a la inflación, pero veo que desde Pablo Español se le escapan los precios de los alimentos, vemos que frutas y verduras, bueno, corresponde al mismo contralor, vemos que hay mucha lentitud en que sea efectiva la ley de góndolas, el tema de los 60 productos, es que el famoso super cerca está lento y esto, de alguna manera, la gente empieza a perder la paciencia, ¿no? Tenés razón, tenés razón. Sobre todo el tema alimentos, pero digo, el precio de los alimentos creo que merece un programa aparte, porque podemos dividir, por ejemplo, lo que viene pasando desde octubre, noviembre del año pasado con la carne. Sí. Digo, acá en la ciudad de Buenos Aires encontramos el kilo de asado, 1000 mangos. Sí. No hay razón macroeconómica para que eso ocurra. Tenía que ver, según estudios que nosotros hicimos del CEPEC, con las exportaciones de carne. Sí. Entonces eso por un lado. Después también lo que tiene que ver con los alimentos más comunes, los alimentos del súper, que ahí yo lo pongo lo trato de explicar de la siguiente manera. Digo, hay militantes que justamente militan repartiendo un volante, hablando con vecinos y demás. Ahora, las grandes cadenas alimenticias, que no son precisamente cercanas a este gobierno, militan contra el gobierno, aumentando los precios de los alimentos. De eso no tengamos ningún tipo de duda. Disculpame, vos, Leo, decís que directamente en la forma militar te aumento el precio porque sí. Sí, claro. Con esto no estoy justificando, que se entienda bien. Yo en mi pregunta no estoy justificando el aumento de precios. Tengo mi información ya armada, pero quiero saber la tuya, ¿no? Es que claramente es así, porque cuando vos lees cuáles pueden ser las posibles causas del aumento de algunos alimentos, digo, los salarios no aumentaron demasiado la primera parte del año. El tipo de cambio se devaluó muy poquito. Demasiado. Tomemos desde que asumió Alberto Fernández o tomemos de Mauricio Macri. Además, los salarios estuvieron muy por debajo de lo que aumentaron los alimentos. Bueno, digo, ahora te contesto eso. Sí. Entonces vos ves y te das cuenta que no hay razones macroeconómicas. Y después te das cuenta de dónde viene la persona que hoy es la titular de la UIA. Bueno, por ahí se empiezan a explicar algunos aumentos en los alimentos. Lo mismo ocurrió, digo... ¿Vos te referís a Funes de Rioja? Absolutamente. La Copal, sí. Que representa esos intereses, la Copal, sí, ¿verdad? La Copal, sí. Y no es un organismo cercano a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Y que sacaron algunos referentes que de alguna manera tenían más diálogo con el gobierno, como el Vasco de Mendiguren. Y que tenían que ver con la Argentina del cambio estructural, la Argentina industrial, la Argentina que genera empleo. Bueno, eso ocurrió con los alimentos o otros sectores con el dólar blue. Digo, cuando se enojan... con muy poquita plata generan incertidumbre en la gente. Pero contanos un poco, ¿qué hacen? ¿Qué en definitiva? ¿Inyectan plata ahí para generar especulación? ¿Eso es lo que hacen algunos grupos económicos? Mirá, como el dólar blue es un dólar ilegal, sí, no hay muchos datos. Te puedo decir que creo yo, que supongo... No lo tomes a mal, Tampoco mi idea es arrinconarte en absoluto, porque se lo digo a un economista con otra dirección. No obstante, ellos todos conocen, sí. Es lo mismo que vayas al verdulero, no, te tiene que dar con la 3419 de la FIP, te tiene que dar el ticket, el verdulero no te da el ticket. O sea que ese mercado lo conocen. Bueno, los jugadores del gobierno y de la oposición lo conocen. Estoy de acuerdo, pero digo, sigue siendo ilegal. Como tal, no tenemos datos demasiado precisos. Pero contémosle a la gente que nos está mirando en casa qué ocurrió las últimas semanas cuando nos hablaban que otra vez subía el dólar blue y demás.
Un determinado día, la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que de alguna manera regula lo que tiene que ver con acciones, bonos y demás, encontró que había pocas empresas, no pymes, grandes empresas, que hacían maniobras fraudulentas en la compra del contado con liquidación, que es el dólar que a vos, a través de los bonos, te permite dejar la plata fuera. Sí, bien. Hacían maniobras que estaban prohibidas. Contá cómo era la maniobra fraudulenta. Básicamente usaban a la empresa grande, ¿sí?, para comprar dólares con un quit. Y después usaban a las empresas más chiquitas que dependen de esa grande con otro quit también para comprar contado con liquidación. Eso no se puede, estaba prohibido. Cuando la Comisión Nacional de Valores... Pero las empresas chiquitas que pertenecen al mismo holding, mismo grupo económico. Exactamente, es la misma empresa controlante. Cuando la Comisión Nacional de Valores descubre esto, lo que hace es reforzar el cepo sobre el contado con liquidación. O casualidad que al otro día, cuando se le termina el negocio a algunas empresas, o casualidad, al otro día empieza a subir el dólar blue. Bien, yo te entiendo ahí, pero al día de hoy no pudieron bajar la brecha. Bueno, ha bajado el dólar blue. Respecto, digamos, yo no me quiero olvidar de los salarios. Dale. Si querés hablamos de las brechas, pero de los salarios un dato que a mí me parece muy importante. De abril 2020 a abril 2021, no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales, los salarios estuvieron por encima de la inflación. Los salarios registrados, por supuesto, 1%, más de 1% encima de la inflación. En abril se empieza ya venía un poco estancada la cosa con la inflación que ha llegado a 4,8%. Y junio y julio las paritarias cerraron en torno al 45%. Por eso digo que esto de que los salarios le ganen a la inflación no es retórica, no es chamullo para la campaña, es una decisión del gobierno. Discúlpame, el gobierno inclusive cuando hizo sus actos de campaña lo mencionaron, eso no me acaba... O sea, en cuanto a el objetivo del gobierno, la visión con B corta, la visión, y si queremos también la misión, era eso. Y sabemos que la visión del gobierno anterior era pisar los salarios. Eso es indiscutible. Nada más que en esta puja, digo, la pregunta o la repregunta es, perfecto, supongamos que en octubre se llega a esa ecuación, o que le ganen o que le empaten. ¿Qué pasa? ¿El sector empresario va a decir, bueno, como aumentaron los salarios, vuelvo a traccionar para arriba? Bueno, ahí tiene que estar el gobierno, y esa es una de las grandes discusiones que damos, la heterodoxia contra la ortodoxia, pero digo, como el gobierno viene generando las condiciones efectivamente para que las paritarias cierren en torno al 45%, hay paritarias que están cerrando, la inflación no va a ser del 45% anual, de ninguna manera. ¿No? No, va a estar varios puntos por debajo. Sí, me parece que sí. Bueno. Invítame después en los primeros días de enero. Te voy a decir algo a la mano en el corazón. Prefiero equivocar. O sea, yo te digo esto y si me equivoco no me cuesta nada. No va a ser la primera vez que me equivoco en la vida. Creo que no, pero ojalá que sí. Sí, no, creo que no, pero ojalá que sí. Yo creo, digamos, estoy convencido que sí, primero por lo que se viene viendo, digo, el descenso de la inflación, no es que vos ves la apertura de paritaria sola como motor de tracción, sino que viene siendo acompañada por el descenso de inflación. Digo, si esperamos una inflación de 1 punto en pocos meses, eso no va a ocurrir. Que la inflación pasara de 4,8 a 1 punto era imposible. Entonces vos sí venís viendo el sendero de descenso de la inflación y al mismo tiempo paritarias en torno al 45. Creo que esto es lo importante. Porque no es que Alberto Fernández se levantó un día y el ministro Guzmán dijeron vamos a acordar paritarias. No, hay una decisión estratégica que tiene que ver con entender que el consumo es el 65% de nuestro PIB. Entender eso es entender la Argentina que, por un lado, consume, por el otro lado, muy traccionada con la obra pública. Hay 1.700 obras en todo el país, que eso lo que hace es generar empleo muy rápido y al mismo tiempo más consumo en una situación como la que está Argentina. Después de 2 pandemias, digo a propósito, ¿no? La pandemia de Macri, lo dicen los datos, y la pandemia del coronavirus, en una situación como la que nosotros nos encontramos, la manera más rápida de salir de ahí, de sacar la cabeza del agua, es con un consumo que empuje y que sea la nafta de nuestra economía, ¿no? Y eso está sucediendo. Digo, empezamos a ver los datos ya del consumo, y CAME, por ejemplo, publicó no solamente que se está consumiendo más que el año pasado, lo cual es lógico, sino que inclusive que el mes pasado. Hay un pequeño, sí, que inclusive en cuanto a actividad económica, un poquito más que el 2019. Te pido un favor, no te vayas, ¿eh? Me quedo. Pero ya te dejo la pregunta, si quieres hacerla, mientras que vamos haciendo el corte, lo vas pensando. La multicausalidad de la inflación, ¿te parece? Dale. Y también metemos ahí la brecha. Señores, un pequeño corte. León Saloni, que me tocó la primera vez decir, Gustavo vino con todas las pilas cargadas. No es nada personal, vamos a un corte. Quédate con nosotros, que Leo nos va a responder los temas
o las causas o la multicausalidad de la inflación en instantes. Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal, los que se incorporaron ahora a la pantalla del televisor, que nos sigue todos los miércoles acá por Argentinísima Satelital. Estamos con un economista, joven economista, yo le voy a agregar brillante economista, Leo Anzaloni. Bueno, Leo, espero no te has sentido incómodo porque jugué, no voy a utilizar el término chusearte, pero jugué a contradecirte. No, pero déjame corregirte el apellido, Anzalone. Anzalone, sí. Le estoy metiendo términos futboleros. Anzalone. Bueno, dijimos dos cosas. La multicausalidad de la inflación. Bueno, gran tema. Digo, la academia se debate en eso. Digo, por un lado, me siento como una clase de macroeconomía, pero hay dos grandes... No, pero a ver, ¿sabes qué pasa? No hagamos clase de macro, soy profesional en ciencias económicas también. No hagamos clase de macro. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Decirle a la gente, ustedes ven los economistas que discuten, uno se burla del otro, se tiran chicanas, uno parece Gardel como Melconian y demás, le dice que tiene que tomar sopa al ministro Guzmán, otro parece Seni. En definitiva, la gente dice, estamos mal, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es este escenario? Entonces, a ver, unos dicen que es por la emisión monetaria. Yo en la apertura del programa, señor, el gobierno anterior no emitió y tuvo 56 de inflación, tuvo, 40 y pico, 26, 50 y pico, 40 y pico. Ese fue el promedio de los 4 años. Conclusiones, no se juntan los economistas a decir, hay muchas... Porque vos tocaste un tema antes, que yo lo vengo hablando en distintos programas, los grupos concentrados. Y otros ortodoxos me dicen, sí, pero hay concentración en el mundo. Pero ¿por qué los grupos concentrados acá tienen este poder de manejar los precios? ¿No? Entonces, vamos a ver, unos dicen la emisión monetaria. ¿Qué otros elementos más consideran ustedes que son causales de la inflación? Digo, unos dicen la emisión monetaria porque los estados gastan de más, ¿no? Esta cosa que los estados superavitarios no tendrían inflación y demás. Hay otros economistas que creemos que la inflación no es un fenómeno tan sencillo de resolver como dejando de emitir. Sí. Digo, y además me parece que la historia argentina demuestra que, por lo menos en nuestro país, la inflación tiene varias causas. Sí. Bueno, una de las causas es la que hablábamos antes, esto que se llama puja distributiva. Es los asalariados pidiendo más salarios y los empresarios, para efectivamente poder responder a eso, aumentar los precios. Hay una inflación que a mí me gusta mucho, me apasiona, que tiene que ver más con la psicología que con la economía, que tiene que ver con una inflación que se construye por las dudas. Hablamos del dólar blue. Disculpame, eso en la facultad lo enseñé a mi mamá. El sobreprecio por inflación, no hay nada inventado. El sobreprecio por inflación de la época de Alfonsín. El por las dudas es el sobreprecio por inflación. Pero... O sea, por la duda te cargo tanto. Para que vos entiendas, el por las dudas te cargo tanto. Ahora, ¿qué pasa? Parece que, te pregunto, ¿los que no simpatizan con el gobierno por las dudas cargan de más? Bueno, creo que... Y cuanto mayor poder de concentración tengan esos que no simpatizan con el gobierno, más facilidad para hacer ese tipo de cosas tienen. Lo hablábamos nosotros en el bloque anterior. Digo, después también Argentina tiene algunos problemas logísticos, tiene una inflación que tiene que ver con costos que son muy altos en función de que no se ha podido desarrollar, me parece a mí, no se ha podido mejorar la productividad respecto a, por ejemplo, trasladar un bien de algún punto del país a Rosario, al puerto de Rosario, por ejemplo, o a los grandes centros logísticos que están en Buenos Aires y demás. Eso también le carga precios. A mí me parece que sin duda Argentina lo que tiene es una sumatoria de esas cosas. Yo soy de los economistas heterodoxos que nunca va a decir que podés tener déficit fiscal indefinidamente y todos los años tener déficit fiscal, porque eso pega en la inflación, sobre todo en Argentina, pega que cuando vos tenés que emitir de más, el mecanismo es que la gente va al dólar. Eso genera problemas en el tipo de cambio y después termina repercutiendo en el precio de los bienes, sobre todo de alimentos. Por eso la inflación es tan mala en Argentina. Porque siempre cuando hay inflación a vos te levanta el índice de pobreza si no tenés un gobierno muy presente haciendo estas cosas que nosotros hablábamos del tema salarial. Pero digo... Mira, había un economista premio Nobel que decía que Argentina era intrínsecamente inflacionaria. No importa lo que se hiciera en Argentina, que ibas a tener siempre un poco de inflación. Me parece, no es muy académico lo que estoy diciendo, pero me parece que algo de eso hay. ¿Por qué? Porque en definitiva, Argentina, la inflación se explica con la sumatoria
de todas estas cosas. De la emisión monetaria, de la puja distributiva, de una inflación de demanda. Vos tenés inflación inercial. Hablemos a la gente, inflación. Explica qué es inflación de demanda. Hablarle a la gente, inflación de demanda. No es la que tenés hoy, pero mirá, podemos ejemplificar la inflación de demanda. Hay una oferta determinada y aparecen... Yo digo que esa es una inflación muy peronista. ¿Sí? Sí, me gusta ejemplificarlo así cuando los peronistas buscamos derecho y generamos que la gente pueda comprar. Sí, y bueno, ya que tengo tanta gente que compra y subo un poquito más. En vez de decir, bueno, lo bajo, no, lo subo un poquito más. Sucede. Ahí lo que me parece es lo que vos tenés que hacer es aumentar la oferta. Pero expliquémosle a la gente qué es la inflación de demanda. Imagínense que cuando la cosa está muy podrida, uno va a comprar aire acondicionados y claro, la cosa está jodida y hay solamente 2 personas que pueden comprar aires acondicionados de los 10 que fabrica nuestra economía. Cuando la cosa empieza a mejorar, claro, ahí no tenés problema de precios, porque vos tenés 10 aires acondicionados, fabrica tu economía, hay 2 personas que lo compran, no pasa nada, por ahí hasta inclusive baja el precio. Cuando se empieza a dar esto que hablábamos nosotros de salarios que empiecen a recuperarse y demás, ya empieza a suceder que 8 personas pueden comprar los 10 aires acondicionados o llega el momento en el cual tenés 12 personas que quieren comprar los aire acondicionados. Cuando el empresario no produce más, lo que hace es queda produciendo los 10 aire acondicionados y aumenta el precio. Clarísimo. Eso es una inflación de demanda. Digo, ahí lo que falta es una visión estructural de que el Estado ahí incentive para aumentar la oferta. Pero bueno, esto es historia argentina. Con este tema, las propuestas que está haciendo el gobierno ahora. A ver, contanos un poco. Te Sumo, a mí me parece que el programa Te Sumo es un gran programa que apunta a incorporar al mercado laboral a los jóvenes. Sí, claro, de 18 a 24 años. Con apoyo económico y capacitación, ¿no? Básicamente lo que el gobierno hace, digo, ¿la pobreza dónde pega más? Sí, en los más jóvenes. En los jóvenes y mujeres. Sí. Lo que dice es que las pymes que incorporen jóvenes de 18 a 24 años les paga el Estado gran parte del salario, digo gran parte porque depende del tamaño de esta pyme, gran parte del salario, no cobra contribuciones patronales y además el Estado le entrega subsidio a esas empresas para que mantengan ¿Subsidio para pagar las cargas sociales? No, subsidios son asistencia no reembolsable que tiene que ver con lo que la empresa necesite para mantener esos puestos de trabajo. Bien. Y en cuanto a decís gran parte del salario, ¿está fijado en pesos? ¿Cómo está fijado? Tiene que ver con, primero, si se contratan hombres, mujeres o no binarias. Sí. Y después con el tamaño de la empresa. Cuanto más grande la empresa, por supuesto, menos aporte hace el Estado. Cuanto más pequeña, más apoyo tiene el gobierno. No responsables. El salario no cobra las contribuciones patronales y además el subsidio. Muchísimas gracias, Leo. Gracias por la invitación.